¿Cómo están, hermanos amados? No sé si se escucha bien, espero que se escuche bien. Eh, bueno, acá estamos para poder iniciar una nueva clase y animarles nuevamente a que puedan, ¿cierto?, motivarse y continuar estudiando. Esta es una asignatura respecto a las tareas que no se trata de responder bien o mal, que es un ramo, una asignatura netamente reflexiva, sino que más bien recolectar la información y poder meditar acerca de ella. La primera clase estuvimos viendo información respecto de básicamente histórica, por así decirlo, y de algunos movimientos y religiones o filosofías o ideologías que también engloban cierta espiritualidad y que hoy día imperan en todo el mundo. Eh, Ahora pasaremos de lleno a lo que es la espiritualidad bíblica. Eso es lo que nos diferencia a nosotros, hermanos, con respecto al mundo y incluso de muchas religiones. Se puede hablar de espiritualidad y cada iglesia puede hablar de una espiritualidad. Y con sus énfasis respectivos, con sus idiosincrasias, con sus culturas, con sus herencias históricas o contemporáneas. Y cada iglesia indudablemente va a señalar que tiene una espiritualidad, que no es un pueblo muerto, que tiene vida espiritual. Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacer es el tipo de espiritualidad que podamos llevar a cabo en nuestras vidas, ¿cierto? En nuestros corazones, para con el Señor y con nuestra iglesia, ¿no? Cómo se va formando las personas. Y aquí nace obviamente lo que es la espiritualidad bíblica. Y no es una frase cliché, no es que, bueno, ya este concepto de espiritualidad de bíblico, ¿no? Pareciera que al agregar el concepto bíblico, canción bíblica, espiritualidad bíblica, sermón bíblico, parece que le diera más fuerzas. Pero no se trata de eso, o le diera más legitimidad a lo que está uno hablando. No se trata de eso, se trata justamente de extraer de la palabra del Señor, de la Biblia, lo que estamos haciendo, enseñando, cantando. Entonces la espiritual bíblica obviamente también tiene mucho que repasar, porque de ahí emana todo. Ahora, por supuesto, no quiero señalar también, y el libro de Gary Tejasi también lo señala, bueno, y no solo el libro, sino que la misma Biblia, que indudablemente al hablar de espiritualidad, mucho tiene que ver la obra del Espíritu Santo. No puede haber espiritualidad si no está la obra del Espíritu Santo. Si no, se transforma todo esto en un intelectualismo. Tiene que estar la obra del Espíritu Santo. Y tiene que estar, ¿cierto?, esta parte de experiencia, de vivencias, indudablemente. No tenemos que pasarnos al otro extremo de llevar a cabo un evangelio de vivencias solamente, sino que esto tiene que ser equilibrado y también regulado, pues al momento de explicar las vivencias es donde muchas iglesias fracasan, o el creyente explicar vivencias, ¿quién regula en el fondo las vivencias, las experiencias espirituales? ¿Quién regula? La teología pentecostal dice que el mismo espíritu es el que regula. Y ya lo creo que sí, el mismo espíritu es quien regula, dice la teología pentecostal.
Pero en la práctica es muy difícil poder ver, eh, esta regulación. Y vemos que cada uno defiende finalmente su espiritualidad y vemos un desorden en iglesias hermanas respecto a cómo lo expresa cada persona y cómo lo expresa una congregación a diferencia de otra. Entonces, ¿quién regula? Es la gran pregunta que se realiza. Creemos firmemente que finalmente quien regula, ¿cierto?, es la palabra del Señor. Y por eso debemos conocer cómo fue desarrollándose la espiritualidad en la Biblia. Así que este es un breve resumen de espiritualidad bíblica en el sentido de entregar la información. Esta clase veremos Antiguo Testamento y la última clase ya veremos el Nuevo Testamento. Entonces les comparto el Power de esta clase y trataré de hacerlo lo más ameno posible y rápido para que el audio no sea tan largo, tan extenso. Bien, partimos entonces de la base de que para entender mejor, ¿cierto?, como dice este Power, los orígenes de la espiritualidad cristiana, es importante conocer, aunque sea de un modo muy resumido, la historia de la espiritualidad del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, la cual pasó por 4 periodos fundamentales. Puede hablarse, por supuesto, pueden haber o encontrarse otras divisiones y subdivisiones. Están los tiempos legendarios del Génesis, la liberación de las 12 tribus de Israel del poder opresor de Egipto, la época monárquica y el periodo post-exílico. Vamos a agrandar esto. Dice. Entonces, partimos con los tiempos legendarios del Génesis, la espiritualidad patriarcal, como se le puede denominar, o algunos autores lo denominan. La espiritualidad entonces del Antiguo Testamento está asentada en la relación que mantuvieron con Dios 3 grandes personajes: Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob. Son los llamados patriarcas o padres del pueblo de Israel, ¿cierto? Pues son sus precursores. En esta trilogía hay un momento, ¿cierto?, de fundarse, un fundacional que da sentido a todo lo que sucedió después. Dios le promete a Abraham que hará de su descendencia una gran nación, pero para ello tiene que desprenderse de algo muy importante. En segundo punto está la liberación de las 12 tribus de Israel del poder opresor de Egipto. El éxodo por el desierto, donde las 12 tribus se constituyen como pueblo de Dios, y el asentamiento en la tierra prometida. Tras el Génesis, los otros 4 libros que forman el Pentateuco está Éxodo, Levítico, el Número y Deuteronomio. Nosotros podemos ver entonces, con respecto al primer punto, ¿cierto?, que voy a retroceder un poquito. El relato bíblico, como nos habla y respecto a Abraham, ¿no? Y principalmente Dios promete a Abraham una descendencia, una gran nación, pero ello tiene que desprenderse, ¿cierto?, de algo muy importante, y va entendiéndolo y va enseñándolo, o va descubriéndolo, ¿cierto? Dios se lo va revelando, y tiene que desprenderse de sus costumbres antiguas, salir de su tierra de Ur, Caldea, e ir a un lugar desconocido en ese momento, vivencialmente quizás para él. Puede que lo ubicara en la tierra hacia donde lo llevaba Dios geográficamente, de palabra, de testimonio, pero quizás no estuvo nunca ahí.
Entonces él fue a un lugar desconocido y renunció a aquello, a su comodidad, a sus orígenes, por ir en pos de lo que el Señor, ¿cierto?, le estaba señalando. En el caso, ¿cierto?, acá ya de las tribus de Israel, la liberación de las 12 tribus de Israel del poder opresor de Egipto. Aquí cobran realmente importancia el libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Obviamente todo está ligado también con el Génesis. No podemos nosotros desprender Génesis del resto de los libros, porque la temática, la narrativa de la espiritualidad continúan. El Génesis nos cuenta no solamente también la historia de Abraham, Isaac y Jacob, sino que del pacto de Dios, ¿cierto? Los pactos establecidos y cómo fue el trato con la pareja original, cómo ellos asimilaron el mensaje de Dios, lo comprendieron, pecaron, fallaron. Eso indudablemente también tiene que ver mucho con la espiritualidad vivida de esa pareja original en el Edén, cómo fueron entendiendo las cosas, cómo fue también Dios proveyendo a través del pacto, ¿cierto?, en las vidas de ellos, ¿cierto? Saltando rápidamente esa parte que no deja de ser menos importante respecto a las historias, ¿cierto?, de los primeros personajes del Génesis antes de Abraham. Nosotros vamos ya viendo ya una revelación, por así decirlo, más ordenada, más sistemática desde Abraham hacia adelante. Acá entonces cobra realmente importancia estos libros porque van a narrar cómo Dios, con ayuda de Moisés, ¿cierto?, liberó, o al revés sería en realidad como Moisés, ¿cierto?, con la ayuda de Dios, bueno, en realidad Dios hizo todo, ¿no?, pero liberó a las 12 tribus. Él toma a Moisés para que conduzca esta gran hazaña de la liberar a las tribus de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y estableció con ellos un pacto y le hizo caminar por el desierto durante 40 años antes de llegar a la tierra prometida, en la actual región de Palestina. Acá es realmente es interesante todo esto porque vamos viendo nosotros la experiencia durante este tiempo de este pueblo y la espiritualidad sufre grandes cambios de pasar a ser un pueblo esclavo, subyugado siglos, en donde generación tras generación vivió de ciertas costumbres, de ciertas privaciones, a pasar a ser un pueblo libre, donde, ¿cierto?, se le empieza a inculcar, a instruir nuevas formas de vida, y entre eso, obviamente, la espiritualidad en que estaría basada, y era obviamente la adoración de un Dios único, exclusivo, donde este Dios sería su Dios y ellos serían su pueblo. Entonces, ahí hay un montón de experiencias grandes, están ahí las hazañas del Señor, están las grandes hazañas del Señor que realiza con brazo fuerte, ¿no? Con brazo fuerte. Hay toda una situación que ese hermano establece por las hazañas que hace el Señor con ellos para ser liberados de Egipto. No fue algo así, llegó la liberación y listo, no, fíjense que cada etapa de la liberación, las plagas, todo esto, era una verdadera bofetada, por así decirlo, a las deidades y a la espiritualidad, a la fe de la religiosidad de Egipto. Los dioses egipcios, los ídolos egipcios, ¿cierto?, fueron realmente avergonzados. La religión de Egipto fue realmente avergonzada por nuestro Dios.
Cada episodio que cuenta la liberación de Israel, indudablemente es una verdadera humillación a la religión que de alguna u otra manera ejerció presión en el pueblo de Israel, aunque muchos de ellos obviamente se mantuvieron fieles, aún pasando siglos y siglos en esa clase de vida terrible de esclavitud. Pero sí, obviamente muchos sintieron esa presión y iba a costar quitar aquella idea de sus mentes, de sus corazones, de cómo ellos vivían la vida. Entonces comienza la instrucción del Señor y Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio lo registra con los pactos que hace el Señor ahí con el pueblo, esta remembranza del pacto antiguo, con la dictación de normas, ¿cierto? Con las promesas y maldiciones, ¿cierto? Que el Señor realiza en muchos pasajes de estos libros, en donde le dice, mira, si tú haces esto, yo te bendeciré, pero si no lo haces, serás maldecido por esto y esto otro. Entonces va la narrativa, la espiritualidad del creyente de la época está basada indudablemente en lo revelado por Dios a través de Moisés. Y esto va siendo registrado entonces en estos 4 libros. Esto va reflejado esta experiencia en los 4 libros. Mucho tiene que ver ahí la espiritualidad mosaica, si es que le podemos colocar este nombre, ¿no? Porque ya hemos comentado que las familias de los 12 hijos del patriarca Jacob se vieron obligadas a sentarse en Egipto. Allí en el lento transcurrir de 4 siglos se convirtieron entonces en un pueblo numeroso que vivía bajo la opresión y la esclavitud, mientras Dios parecía callar y olvidar la promesa hecha a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Pero este aparentemente silencio se interrumpió de repente en una alejada montaña, el Oreb, también llamada Sinaí, cuando Dios se hizo presente a Moisés por medio de una zarza que ardía sin consumirse. Esta es una de las narraciones bíblicas más sobrecogedoras, indudablemente, hermano, indudablemente. El Dios de la historia y principio de retribución. La tradición hebrea sitúa a Dios en la historia, pues por medio de ella guía a su pueblo. Esto es propio de los orígenes nómadas de los hebreos. En efecto, ellos sabían que dependían de Dios para poder atravesar estas grandes distancias que significaba la liberación por medio del desierto y llegar bien a su destino. Sentían que así como Dios les guiaba por el desierto, también les guiaba a lo largo de su historia. Y eso lo plasmaron en sus tradiciones y fueron transmitiendo de padre a hijo. Y de este modo se fueron configurando como el pueblo elegido de Dios. Acá también hay una lógica, o sea, una narrativa que se da en estos libros en la época de Moisés, y un relato, una enseñanza que se va gestando, que se va desarrollando en el caminar del pueblo del Señor y en la entrega de la palabra de Dios, de los mensajes de Dios a través de Moisés de parte del Señor. Y estos sucesos se van más o menos gestando de esta manera. Cuando el ser humano comete un pecado, Dios le castiga. Tercero, pero si el ser humano se convierte, Dios le perdona. Esto se puede ver en realidad en gran parte de los libros del Antiguo Testamento. Lo vemos también en las profecías, incluso los libros proféticos, ¿no? Entonces, ahí está. Ellos comienzan a aprender que, ¿cierto? Ellos pecarán y tendrán, ¿cierto? La censura de parte del Señor, corrección del Señor. Pero si el ser humano se convierte, si ellos giran hacia Dios, hacen un giro, se vuelven a Dios, Dios los va a perdonar. Es la tónica que se sucede entonces en este periodo
de Moisés, ¿cierto? Y el periodo post-exílico. Es un periodo fuertísimo, hermano, ¿no? Es un periodo muy fuerte, vuelvo a decir, en donde ellos cambian de una mentalidad de 400, ¿cierto? De 400 años, ¿cierto? Cuando estuvieron, ¿cierto? En Egipto. Lo que significa, hermano, las generaciones que nacen y ven a sus padres así y mueren en ese estado de esclavitud. Entonces es un cambio fuertísimo, hermano, que no estuvo exento de problemática y ya vemos que el Señor finalmente permite que la generación saliente de Egipto no herede la tierra prometida. Lo vemos eso, ¿cierto? Cuando ellos ya se dirigen hacia tierra prometida y están a puertas de aquello. Definitivamente muchos de ellos a esa altura del recorrido por el desierto después de casi 39 años, 40 años, 39 años, ¿cierto? Comienzan de nuevo a manifestar y a decir, ¿cierto? Que estaban mejor en Egipto y que echaban de menos los melones, las frutas, ¿cierto? De allá, la comida, y aunque si bien es cierto, eran esclavos, pero había de comer, había de esto, de lo otro. Entonces ahí el Señor obviamente interviene y dice, nuestra generación no va a heredar la tierra prometida, porque no han entendido. Y una nueva generación se prepara entonces para, para poder, ¿cierto?, heredar la tierra prometida de la mano de Josué. Ni siquiera Moisés pudo pisar, ¿no?, esa tierra prometida. Y inclusive esa nueva generación también es enseñada antes de llegar hacia la tierra prometida y recordada por la palabra de Dios, repasada de lo que vivieron, ¿cierto?, la generación anterior y lo desobediente que fueron con el Señor. Entonces es un periodo fuertísimo. Yo diría que el más fuerte que registra la Biblia del cómo se desarrolló la espiritualidad y donde Dios mete fuertemente, interviene transformando las vidas, las mentes y los corazones. Luego que ellos atraviesan la tierra prometida, tenemos la época monárquica, que hemos leído bastante también en estos tiempos. Tras conquistar, ¿cierto?, la tierra prometida, el pueblo de Israel pasó a ser una monarquía, con Saúl, ¿cierto?, en torno, ¿cierto?, al año 1030 aproximadamente. Aunque siempre teniendo a Dios como gobernante supremo, una teocracia, ¿no? Con los reyes David y Salomón, la monarquía llegó a su apogeo, pero después entró en crisis y ello provocó la división del reino, ¿cierto? En dos reinos, un reino del norte, Israel, y un reino del sur, Judá. Bueno, acá esto indudablemente que influyó en el ordenamiento, en un progreso de la espiritualidad, por eso se construyeron grandes obras, ¿cierto? Y entre eso, por supuesto, el templo. El templo, ¿cierto?, construido por Salomón, que obviamente significó un aporte, un remesón a lo que era la espiritualidad. Sin duda, lo que Dios había hecho en el desierto con su pueblo había sido fuertísimo. Esa
esa revelación de Dios en Horeb, grandiosa, portentosa, ¿cierto? Llena de poder, llena de, 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 de gloria, ¿cierto? Que hace temblar al pueblo y temer al pueblo, eh, significó mucho para ellos, pero indudablemente el templo también significó bastante, pues estaba ahí la presencia de Dios mismo. Mientras el templo estuviese erguido, básicamente estaría garantizada la presencia de Dios entre ellos. Aunque ya vemos después el resultado, ¿cierto?, posterior de lo que el Señor les va diciendo a ellos en los distintos periodos monárquicos. Con estos reyes, indudablemente que comienza un desarrollo, Saúl, David y Salomón. Y el apogeo, el nivel más alto, indudablemente fue con Salomón, apogeo de prosperidad. Pero que va muy también de la mano también con cosas que practicó Salomón, que abren la incertidumbre de hasta qué punto puede, en el caso de este rey, llevar, ¿cierto?, en qué tipo de, se le cuestiona su conducta, ¿no?, su consagración. Pero se entiende indudablemente el apogeo y el boom, por así decirlo, seguido de una decadencia memorable, muy fuerte, obviamente, con los hijos de Salomón, que termina, ¿cierto?, en la división del reino, y con ello una gran crisis espiritual. Y en esa época monárquica, el pueblo de Israel contaba con tres tipos de autoridades religiosas: los sacerdotes, los sabios y los profetas. El cargo de sacerdote pasaba de padres a hijos. El del sabio se adquiría por méritos propios y el de profeta venía dado por una llamada ocasional de Dios. Es importante esto, hermano, porque esto lo vamos a ver en la Biblia, con algunos pasajes que sobresalen más en ocasiones, ¿cierto?, con los sacerdotes y en ocasiones también con los profetas que van adquiriendo un rol protagónico con el tiempo. Y también los sabios, indudablemente, hubieron grandes consejeros y malos consejeros también, y sabios, y por ahí también está la literatura proverbial y los salmos y los libros de sabiduría que tienen que ver mucho con el aporte que hicieron estos sabios, estos hombres sabios, que donde descansa también parte de la espiritualidad del pueblo del Señor. Bueno, hablando un poquito más de este periodo monárquico, entendemos que estaba el templo, indudablemente, y el templo tenía toda una regulación, que como Dios lo había indicado que se le sirviera, todas las respectivas instrucciones, los sacrificios, los ministros, ya vemos acá que estaban a cargo. Todo estaba relativamente regulado, normalizado, hasta que obviamente se halló imperfección en el pueblo y el corazón. El pueblo indudablemente continúa fallando, continúa, ¿cierto?, errando, y los mismos encargados de velar por la espiritualidad de la nación, del pueblo, como eran los sacerdotes, profetas y sabios, obviamente no llevan a cabo su tarea de buena forma y por supuesto aportan también ahí con sus negligencias al fracaso también espiritual del pueblo. Y ya vemos obviamente lo que significa perder, hermano, la espiritualidad. Esto no son solamente hechos históricos que ocurrieron, que los invadieron, que fueron exiliados. No, esto fue una corrupción gradual, de menos a más, en la cual termina en esas condiciones. El haber desechado a Dios, desechado su palabra, desechado su pacto, el comportamiento de sus autoridades religiosas, el comportamiento del poder civil. Y estaba el templo, estaba el arca, estaba todo lo que tenía que estar allí, pero Dios no estaba. Sin embargo, se vale de hombres fieles, sabios, hombres fieles, profetas y por supuesto
sacerdotes o servidores que cada cierto tiempo emergían para advertir, exhortar y corregir al pueblo a reformar su espiritualidad y volver al pacto del Señor. Esto fue fuerte, obviamente, y el pueblo no entendió. La Biblia nos enseña que así fue, ¿cierto? Para finalmente llevar a cabo un exilio, ¿no? Son advertidos de las invasiones que se avecinan y ya sin remedio esto se les viene encima. Gran tragedia, ¿cierto? Por su infidelidad a Dios. Entonces se pone fin a un periodo monárquico con la invasión de los babilónicos, ¿cierto? Entonces con la invasión babilónica se puso fin a la monarquía hebrea desde entonces. Salvo el periodo amoneo, 164-63 a.C., el pueblo de Israel estuvo sometido a diversos imperios. Primero fueron, ¿cierto? Fueron amenazas, pero luego ya una invasión fuerte, ¿no? Donde el pueblo del Señor es exiliado. Es lógico pensar, ¿cierto?, que el exilio en Babilonia debería haber provocado la desaparición de la religión hebrea, pues aquel imperio tenía una cultura muy superior. Pero lo cierto es que pasó todo lo contrario. Los hebreos de la diáspora, los que estaban exiliados, ¿cierto?, se esforzaron en ser fieles al pacto y reforzaron sus creencias, de tal forma que establecieron las bases del judaísmo que hoy conocemos, aunque obviamente ha evolucionado desde entonces. Es curioso, hermano, pensar todo esto, pues en el periodo post-exílico vemos un exilio, obviamente, al primer reino, el reino del norte, que es destruido básicamente por Asiria, y vemos, ¿cierto?, que ellos son exiliados por ese imperio del norte, y no corre la misma suerte del imperio del sur, que después es exiliado por los babilónicos, ya que los asirios, ¿cierto?, tenían otra clase de técnica para deshacerse de sus vencidos, ¿no?, de sus pueblos conquistados. Y era nada más ni nada menos que esparcirlos, exiliarlos, no a su tierra, sino que exiliarlos a otras latitudes del mundo, para que estos se mezclaran, ¿cierto?, con otras culturas, con otras naciones, ¿cierto?, y se perdiera la identidad de la nación a la cual ellos habían invadido. Y eso obviamente repercutía en la espiritualidad. Ahí se pone fin prácticamente a las 10 tribus del norte, aunque debemos también recordarnos que muchos quedaron allí presentes. Muchos quedaron deambulando, ancianos, enfermos, pobres, ¿cierto? Quedaron ahí deambulando, pero que no significaron mayormente un boom o algo a destacar de Israel, que podamos decir, mira, ahí se mantuvo una llama encendida. No, no es así. Y en el caso de los judíos versus Babilonia, ellos fueron exiliados a aquel lugar, ¿no? Ellos no fueron necesariamente esparcidos como el resto de las 10 tribus por todo el mundo, no, ellos fueron llevados a la misma Babilonia. Pero esto era fuerte, ¿no? La cultura era muy superior y eso traía influencias en ellos. Ahora, justamente como dice este PPT, ¿cierto? Es curioso que la cultura, indudablemente que a lo mejor superó a muchos, pero en la gran mayoría de los hebreos se produce el efecto inverso. Mientras estaban en sus casas, mientras estaban en sus ciudades, mientras estaban con sus reyes, con sus reinos, cerca del templo, no se esforzaron, no fueron fieles, no perseveraron. Y ahora que faltaba todo esto, y principalmente faltaba el templo y la adoración que se practicaba en ese lugar, hoy día ellos se aferran a lo mínimo. Es increíble, hermano, la espiritualidad del ser humano. Por eso es que nosotros no nos debemos extrañar, y nosotros vivimos una situación semejante,
con el estallido social, con la pandemia, ¿cierto? Estuvimos prácticamente un año, meses, casi un año, ¿cierto? Privados de hacer una vida normal, de congregación, incluso aún hoy, incluso aún hoy. Y muchos por ahí yo creo que de alguna u otra manera se vieron fuertemente tocados porque no pudieron estar en el templo, ¿cierto? Y otros no, otros continuaron, se fortalecieron, vieron que Dios era fiel y estuvo allí, en los cultos online, ¿cierto? En esta nueva modalidad de ser iglesia. Acá ocurre algo muy similar. Entonces ellos son, la amenaza es fuerte, están sometidos a una cultura muy distinta, deben hacerlo, si no se mueren los matan, ¿cierto? Pero contrario de eso, ellos se esforzaron en el pacto, en la alianza con Dios y reforzaron sus creencias. De esa manera nació, ¿cierto? Una disciplina, ¿cierto? Un sistema de creencias que fue el judaísmo, que hoy obviamente nosotros conocemos muy, muy diferente de esa época. Sabemos, ¿cierto?, que durante el exilio en Babilónica se forjaron las bases de la espiritualidad judía y subrayó con fuerza los dos elementos fundamentales de la fe israelita: la existencia de un único Dios y la conciencia de ser su pueblo elegido. A ello ayudaron mucho las predicaciones de los profetas, y tras el exilio las autoridades judías dieron una gran relevancia a la ley mosaica y el templo. Indudablemente, indudablemente, hermano, que frente a la amenaza de un politeísmo, muchos dioses, ellos se aferraron a un solo Dios. Frente a la amenaza de una muchedumbre de personas como es Babilonia, un imperio donde no solamente había judíos, sino que otras naciones también que habían sido derrotadas y estaban exiliadas ahí. Entonces prácticamente era una ciudad cosmopolita, mucha clase de gente, naciones, costumbres, religiones. Ellos entonces, frente a esa presión social, diríamos, se aferran más aún a Dios y se aferran a que son un pueblo distinto. No podemos ser igual que ellos. No podemos comportarlo como los demás pueblos exiliados que han sido derrotados igual que nosotros y que están ahí, están adorando a dioses paganos. Nosotros no, nosotros hemos pecado contra Dios, hemos traicionado, ¿cierto?, nuestra fe, pero somos el pueblo elegido. Interesantísimo que somos el pueblo elegido. Y ellos ayudaron mucho, obviamente, en las predicaciones de los profetas, el recolectar los libros y leer la palabra del Señor en esas tierras. Y la ley mosaica, ¿cierto? Y la esperanza, por mano a mano, la esperanza de volver a reconstruir, eso los motivó indudablemente, reconstruir. Tarde o temprano esto se acabará, decían. Tarde o temprano esto va a terminar, este tiempo de exilio, y volveremos y reconstruiremos. Y nos basaremos nuevamente en la palabra de Dios, en la ley que nos ha dejado, y levantaremos un templo donde adoraremos a nuestro Señor. Interesantísimo. Eso obviamente le da una identidad al pueblo en un lugar muy, muy distinto al que ellos, ¿cierto?, tenían en su nación. Hemos señalado respecto a los sabios, hablamos un poquito respecto de los sabios, ¿no? Y hay indudablemente una influencia muy, muy fuerte también de los sapienciales. En tiempos de la monarquía, además, ¿cierto?, entonces de los sacerdotes y profetas, había otro tipo de autoridad religiosa, los sabios. Se trataba en su mayoría de laicos, por así decirlo, ¿cierto?, cultos y muy ecuánimes,
que gracias a reflexionar y contemplar la naturaleza, la historia, la tradición religiosa del pueblo de Israel, daban buenos consejos. Generalmente estos consejos eran de carácter moral, que estaban en consonancia con la ley de Moisés, revelada por Dios, y la ley natural, deducida con el uso de la razón, en el fondo una manera de hacer teología, ¿no? Y también se apoyaban en textos sapiensales procedentes de otras culturas, o proverbios mismos, ¿no? Entonces ellos también tuvieron una actividad, estos hombres sabios tuvieron una actividad eh, relevante en el sostenimiento de la espiritualidad del pueblo. Bueno, ya post-exilio, establecidos ellos en tierra de Israel, ¿cierto? Comienza una nueva etapa en los hebreos. Según parece, durante el exilio de Babilonia se construyeron las primeras sinagogas para poder rendir culto a Dios, ya que no tenían el templo. Leer los textos sagrados y enseñar las bases de la religión hebrea a los que estaban deportados o los que habían sido deportados por Nabucodonosor. Estas sinagogas estaban orientadas físicamente hacia el destruido templo de Jerusalén y eran regidas por uno o varios notables, ¿no? Los textos sagrados solo podían ser leídos e interpretados por un escriba o, a falta de este, por alguien que conociese la ley. No se sabe muy bien cómo se extendieron y desarrollaron las sinagogas desde entonces. Probablemente se fueron construyendo en la zona de Palestina y allá donde había colonias de judíos, con el fin indudablemente de orar y estudiar la Torá. Lo cierto es que su gran auge comienza en la época de los macabeos, ¿no? Gracias a los fariseos. Hay un periodo que nosotros entendemos de entre Malaquías y el Mateo, ¿cierto? De nuestras Biblias, donde justamente se produce esto, en los 400 años de silencio, que se le denomina, ¿no? Donde no hubieron profetas enigmáticos como los que vemos en el Antiguo Testamento, hasta la aparición de Juan el Bautista. Pero sí en este tiempo se dieron situaciones especiales como la proliferación de las sinagogas y otros esfuerzos en pos de poder guardar tradiciones, guardar consejos y guardar lo que significaba la palabra de Dios para ellos, la Torá en este caso. Luego, esta espiritualidad muy accidentada también, muy esforzada y también muy amenazada, inmersa en una incertidumbre, pues no había rey, había cierto liderazgo como el de los macabeos, pero siempre estaba latente la amenaza de ser invadido por cualquier imperio porque no estaban ellos fuertemente constituidos. Y así se va gestando, obviamente, un deseo de tener un rey como tiene que ser, un rey como ha prometido la Escritura. Van haciendo esta creencia, está en el espíritu, en la convicción de los creyentes de Israel, van haciendo, ¿cierto?, esta espera de un Mesías, un rey que no sea como los demás. Si la Biblia, si la palabra de Dios nos ha prometido un reino, una descendencia de David que será un trono, ¿cierto?, fuerte, ¿cierto? Esperamos por eso, esperamos a este rey, esperamos a este ungido, enviado por Dios. Bueno, y ello todo transcurre así en ese periodo entre Malaquías y Mateo, periodo donde no hubo mayor
relevancia en cuanto a mensajeros del Señor, hasta la época de Jesús. Hasta la época de Jesús, ¿cierto? En donde obviamente habían sido nuevamente invadidos, derrotados, lo poco y nada que estuviese organizado Israel por los romanos y obviamente imperando muchas cosas también de los romanos. En ese contexto se hace sentir muy fuerte la famosa Pax Romana. La Pax Romana era algo que ofrecía el imperio cuando invadía una nación. Si tú te sometes a mí, yo te imparto mi paz romana. Pero esta paz consiste en qué cosa? Que yo no te hago daño, te dejo ser, te dejo con tus tradiciones, pongo sí aquí a un gobernante mío, o yo lo designo, te dejo ser a ti, pero me pagas impuestos, porque mantener un imperio sale caro, entonces tú me lo vas a financiar. Básicamente en eso consistía la Pax Romana. Pero vemos que los impuestos eran fuertes y obviamente la intervención política era bastante fuerte también en Israel y no se toleraba obviamente la participación de estos inmundos, ¿no? Que contaminaban las tierras de Israel, sus lugares especiales o sus días especiales. Todo esto fue cada día agravándose y asediándose más y más en la época del Señor Jesús, ¿cierto? Entonces ellos comienzan a esperar a este Mesías con más fuerzas aún y este reino prometido. De hecho, muchos se proclamaron Mesías en la época de antes de Jesús, incluso los mismos fariseos, sacerdotes, cuando enjuician a Jesús, hablan también justamente se refieren justamente a que muchos se han levantado como lo ha hecho Jesús, pero fracasaron. No eran los Mesías. Se trataba acá, ¿cierto?, de una espiritualidad muy esperanzadora que tenía su origen en tiempos de la monarquía, ¿cierto? Como yo les relataba ya, del anhelar tener un rey que realmente sea, no como han sido los otros reyes, o quizás antes. Y se difundió mucho en el posexilio. Se afirmó por la carencia que tenían. Cuando Israel dejó de ser independiente y encontró en la figura del Mesías a aquel por medio del cual Dios instaurará su pleno y definitivo reinado, llegando así el fin de los tiempos y la eterna paz y felicidad. Entonces, la espiritualidad del pueblo va cambiando. Ya no es solamente recordar el pacto, recordar las palabras, las leyes, los estatutos, rendir y hacer sacrificios en lugares determinados. Ahora ellos esperan la promesa de Dios. Esperan a lo prometido por Dios, que es la figura de un Mesías, quien reinará, ¿cierto?, trayendo la paz de Dios y felicidad. Bien, hermanos amados, ha sido bastante breve este tiempo. Me interesaba obviamente aportar esta información del Antiguo Testamento. Yo sé que es muy por encima, pero básicamente esta subdivisión de temas son importantes porque vemos ahí reflejado entonces cómo la espiritualidad se va desarrollando a partir de esos acontecimientos que van llevando a cabo. Indudablemente que nuestra espiritualidad puede ser trastocada por los acontecimientos que experimentamos. Así es, yo ya lo creo que la espiritualidad, por ejemplo, puede estar siendo muy afectada y modificada, alterada para bien o para mal en los creyentes de Ucrania, en los creyentes de Siria, en los creyentes de naciones donde hay guerras civiles y guerras constantes, en donde hay privación de hacer una vida normal, ¿cierto? Es afectada la espiritualidad. Para muchos, algo triste, lamentable, y para otros, el redescubrir a Dios en situaciones como las que están viviendo, como la guerra.
Entonces es lo mismo en la palabra del Señor, y vemos la participación de todos estos personajes bíblicos que obviamente van trayendo un sello de parte del Señor a todas las etapas que va viviendo la fe de su pueblo, la fe de sus escogidos, y en qué se va asentando las bases, ¿cierto?, de esta espiritualidad, que siempre fue y fracasó, ¿cierto? Fracasó hasta cuando llega, ¿cierto?, Jesucristo, quien llevó nuestros dolores, nuestra paz, nuestros pecados, y fuimos redimidos por Él. Eso lo veremos la semana que viene, ayudados del Señor, respecto a la espiritualidad del Nuevo Testamento, y veremos quizás un par de tópicos importantes, o a lo mejor grabaré un audio aparte que no será obligación para la prueba final, por así decirlo, pero que va a traer mucha bendición también para ustedes, y que tiene que ver básicamente con tópicos o tips rescatados del libro de Gary Teja, que tienen que ver mucho con la formación espiritual, con la vida espiritual. Por lo demás, hermano, me interesa que se conozca justamente estos principios que afectaron y modificaron por todos los siglos la historia del pueblo escogido y su espiritualidad, desde Génesis, ¿cierto?, hasta Apocalipsis, indudablemente, pero en el caso del Antiguo Testamento, hasta Malaquías, vemos un desarrollo progresivo de menos a más, como el pueblo del Señor va abriendo los ojos, pecando, pero levantándose y siendo perdonado por Dios, enjuiciado por Dios, etcétera, etcétera, hasta la llegada del Mesías. Que la gracia del Señor les bendiga, les guarde, hermanos, y puedan, ¿cierto?, repasar estos PPT y en parte este audio al cual les hemos practicado en este día. Es por hoy, ¿cierto?, esta clase, y invitarles no a repasarla indudablemente y ver, ¿cierto?, las preguntas que se harán, que tienen que ver con lo que está en el PPT básicamente. Dios les bendiga, Dios les guarde.